de entrar en el tiempo de la predicación, les recordamos que el otro domingo vamos a tener nuestro desayuno para el Día de las Madres, ¿sí? Estamos pensando de que tal vez nos podamos juntar aquí a las 7:30 o 8 de la mañana y para poder tomar tiempo y celebrarlo. Así es que recuerden, inviten a otras mamás, otras personas que puedan venir. Vamos a tomar ese tiempo. Ya se va a rifar un carro último modelo, pero es chiquito. El mío no es último modelo. Queremos pues entonces tener ese tiempo para el Día de la Madre. Así es que vamos a orar para dar inicio o continuar con nuestro mensaje en esta mañana. Señor, queremos pedirte en esta mañana que tú nos ayudes, que tu palabra pueda ser expuesta, que realmente podamos tener un tiempo en que la expresión del Espíritu Santo pueda estar con nosotros, Señor, en este tiempo. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que estaba leyendo que este famoso bambú chino, bambú japonés, tiene una peculiaridad muy interesante. El agricultor que siembra el bambú lo deposita dentro de la tierra y lo empieza a regar, a cuidar, y lo cuida para que crezca y para que se desarrolle y para después usarlo en la industria. La peculiaridad del bambú chino es que se tiene que cuidar y regar durante 7 años y no sale nada. Las personas llegan siempre a estarlo cuidando y todo, pero no existe ni aparece ningún tipo de brote, ningún tipo de arbolito o de planta. Al cumplir 7 años de estar sembrado, y esto se debe a que el bambú, antes de salir, desarrolla toda una red de raíces hacia lo profundo, de tal manera que lo hace un árbol o una planta muy arraigada en la tierra. Cuando llegan 7 años de haber sido sembrado el bambú, empieza y brota, y en menos de 6 semanas el bambú llega a la altura que siempre debe tener. Es decir, son 7 años de sembrado y 6 semanas de fructificación. Muchos dicen que tiene una capacidad para aguantar y resistir. Se puede usar para ciertas cosas, aún para aspectos medicinales, para comida, para muchas cosas. Es curioso que poder estar cuidando una cosa y decir que hasta los 7 años va a producir bendición o fruto. En 6 semanas ya vamos a tener lo que vamos a querer. Muchos de nosotros quisiéramos que fuese al revés, ¿no? Es decir, que la cosa creciera rápido y que nos durara un montón, porque queremos que las cosas se aceleren. Cuando pensamos en asuntos de pruebas o de bendición, es interesante cómo los mitos o las fábulas evangélicas que se nos han metido son muy arraigadas y a veces no solamente no tienen una lógica espiritual, sino que tienen una mala teología. Por ejemplo, la
decimos cuando una persona está pasando una prueba, le decimos a la gente, algo te quiere enseñar el Señor con esa prueba. Y hasta donde yo me acuerdo, cuando estaba estudiando, cuando me pasaban una prueba, no era algo para enseñarme, sino que era para buscar lo que ya me habían enseñado. Es decir, cuando yo llegaba a una prueba, mi maestro no decía, te voy a enseñar con esa prueba algo, sino que la prueba servía para demostrar si lo que ya me había enseñado lo podía poner en función o en práctica. Así son las pruebas de Dios. En realidad las pruebas de Dios no es algo para que nos va a enseñar, sino que las pruebas de Dios son para buscar y demostrarnos si hemos aprendido lo que nos ha enseñado antes, si realmente lo que conocemos y lo que pensamos tiene que ver con lo que Él nos puede preguntar. Ahora, cuando pensamos también en lo que significa ser bendecidos, la mayor parte del tiempo pensamos en cosas buenas que nos han sucedido. Posiblemente nuestro jefe nos ofreció un nuevo puesto en el trabajo y fuimos bendecidos con un ascenso. Recordamos que cuando nuestro nuevo hijo nació o hija y cómo fuimos bendecidos con un niño, con una niña. O quizás vencimos una enfermedad y fuimos bendecidos con un retorno a la buena salud. Las bendiciones y los buenos tiempos, hermanos, van de la mano, ¿no? Y es fácil celebrar y tener una actitud de gratitud cuando las cosas nos están saliendo bien. Pero cuando pasamos por tiempos realmente difíciles, la empresa está haciendo un recorte de personal y te despiden, tienes un jefe altanero, alguien abandonó una relación contigo y ahora tienes que comenzar de nuevo. Uno se pregunta, ¿dónde están las bendiciones cuando pasamos por cosas que no entendemos? Todos nosotros, en cierto punto, pasamos por un lugar tenebroso, una enfermedad, un divorcio, una pérdida, un hijo que rompe nuestro corazón, una pareja que no resulta, y es fácil desanimarse y renunciar a nuestros sueños y pensar que es el fin. Pero Dios usa lugares tenebrosos, son parte de su plan divino, y es precisamente esa idea. Quiero comenzar una serie de principios e ideas sobre lo que he ido aprendiendo en estos 9 meses, en el tiempo en el que he estado enfermo y sigo enfermo, sobre las bendiciones en tiempos de oscuridad. ¿Qué realmente qué encontramos? Y en esta mañana quiero hablarles acerca de la bendición en lugares tenebrosos, en tiempos tenebrosos, en tiempos que son oscuros. Ustedes pueden imaginarse tomar una semilla y para que esa semilla nazca no la puede poner en la luz y en el escritorio. Mientras esté en el escritorio su potencial no se da. Lo que se tiene que hacer con esa semilla es enterrarla, meterlo en lo sucio, abrir un hoyo, enterrarla, cerrarla en la oscuridad y tenerla tapada completamente. El problema es que cuando nosotros pasamos por ese tiempo, creemos que Dios nos enterró, pero en realidad hay una gran diferencia entre estar enterrado o estar plantado, porque la diferencia es la vida. Cuando Dios nunca te entierra, hermano, Dios te planta, y cuando te planta es porque sabe que al estar plantado a un lugar oscuro tienes el potencial para producir fruto, para ser mejor, para crecer y para tener
un desarrollo que no vendría si no suplantado. Y eso fue lo que Jesús afirmó en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 24. Escuchen lo que Juan dijo en Juan 12, 24. Si me quiere poner de humilde, quiere poner que predique de rodillas, la hermana enseña. Aquí abajo, quizás aquí. Mientras un anuncio de nuestros patrocinadores. Vale. Queremos pedirles disculpas a los que nos están viendo por internet. Sí, que ese celular es un medio. Queremos pedir disculpas a los que nos ven en internet. Eso les pasa por no venir a ser presenciales. Que tomen la acción. Tiene muchos datos su teléfono. ¿Sí? Ahí está. Bueno, Juan capítulo 12, versículo 24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Quiero leer lo que la versión El Mensaje pone en el versículo 23 y 24. Esta versión lo pone así: escuchen atentamente, a menos que un grano de trigo sea enterrado en la tierra, muerto para el mundo, nunca será más que un grano de trigo. Pero si se entierra, brota y se reproduce muchas veces. Me gustó mucho esa traducción de Jim Peterson. Miren, lo que Jesús va a enseñar es que no podemos crecer y llevar más crecimiento a nuestra vida si no pasamos por procesos de oscuridad. Y es en esos procesos de oscuridad donde podemos crecer y salir diferentes en nuestras vidas. En este pasaje Jesús dice que para ser de bendición o ser bendecidos en lugares tenebrosos, deben pasar por lo menos 4 cosas esenciales que debemos entender, 4 aspectos que son importantes. La primera cosa esencial está relacionada con la asignación de los momentos tenebrosos. Jesús dice: de cierto os digo. La segunda cosa esencial está relacionada con la condición de los momentos tenebrosos. Si el grano de trigo no muere, es decir, hay algo que tiene que pasar. La tercera cosa esencial está relacionada con la situación de los lugares tenebrosos. No cae en la tierra y muere, queda solo. Finalmente, la cuarta cosa está relacionada con la bendición en los lugares tenebrosos. Jesús dice al final: lleva mucho fruto, lleva mucho fruto. Así es que Jesús quiere demostrarles a sus discípulos y a la gente de que los momentos de oscuridad están y vienen no para sepultarte, sino para plantarte y para que tu potencial salga a la luz, ese potencial que Dios tiene.
porque somos más fuertes de lo que pensamos. En primer lugar, entonces, hablamos de la primera cosa esencial en los momentos tenebrosos, es lo que se llama la asignación. La pregunta que uno se hace es, ¿quién asigna el tiempo tenebroso? ¿Cuándo se asigna un tiempo tenebroso? ¿De dónde proceden nuestros tiempos oscuros y sin sentido? ¿Por qué tenemos que pasarlos? ¿Quién los ocasiona? Muchas personas creen que Dios hace cosas malas y que es el que manda la situación. Yo descubrí algo interesante. Cuando el apóstol Pablo está narrando que debido a sus visiones y revelaciones, hay un mensajero de Satanás que está para abofetearlo y que le pidió a Dios 3 veces que le quitara ese aguijón. Dios le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces muchas veces cuando estaba pensando en eso, oraba y le decía a Dios, quítame este aguijón, quítame esto, por favor. Pero el texto dice que no es Dios quien hace eso. El texto dice que es el diablo quien manda el mensajero. Lo que Dios permite, pero no es Dios quien está golpeando ni bofeteando, porque Dios jamás haría eso. Entonces ahí me puse a pensar, ok, entonces mi oración está mal, porque si mi oración es Dios, quítame eso, y Dios no me lo está haciendo, que me lo está haciendo es el diablo, ahora Dios lo está permitiendo. Mi oración cambió y le dije, Señor, no dejes que me pegue tan duro el diablo, ya, o sea, si me vas a ir pegando y no me lo vas a quitar, por favor que sea quedito la cosa. Y eso es lo que debemos entender, porque Dios no hace esas cosas, permite. Dice que vamos a andar, Él me pastoreará junto a aguas de reposo, en delicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de agua. Pero luego dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y luego dice, aderezas mesa delante de mí, angustiadores. Para llegar a la mesa hay que pasar por el valle de la sombra y la muerte. No se puede. Nos gustan los pastos verdes y las aguas de reposo, y nos gusta la mesa aderezada enfrente de nuestros amigos, pero no nos gusta el valle de la sombra y la muerte. Pero David dice, tendré que pasar por ahí. Para llegar a la tierra prometida hay que pasar por el desierto. Entonces, los tiempos oscuros, tenebrosos en la vida de cada uno de nosotros están ahí. Son parte de nuestra vida. Ahora, observemos que Jesús está hablando de esto dentro de las últimas semanas de su muerte. Y el contexto nos habla de que unos griegos querían ver a Jesús, y la respuesta de Jesús es, en el versículo 23, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y es muy interesante que él dice, ha llegado la hora. Y la palabra griega que utiliza Jesús es la palabra hora, que es diferente a la palabra cronos o la palabra kairos. Y en griego esto significa un cierto tiempo o estación definida, fijada por la ley natural y que regresa con el año rotatorio. La palabra da la idea de las estaciones del año, en donde existen las 4, primavera, verano, otoño, invierno. Entonces Jesús va a demostrar que
los tiempos tenebrosos tienen dos indicadores que me van a mostrar que de alguna manera voy a entrar en un cambio de estación en mi vida y que debo estar preparado, porque puede ser que si tenés para buena suerte pasar de invierno a primavera, excelente, pero si vas a pasar de otoño, de verano a otoño y otoño a invierno, estás viendo las señales que Dios puede mandar. El problema es que muchas veces las ignoramos. Jesús tenía dos cosas importantes. Número uno, él en su designación se da cuenta que cuando los griegos llegan a preguntar y que queremos conocer a Jesús, y que Juan Andrés y los demás discípulos le dicen, mira Jesús, ahí hay gente gentil de otros, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? De otros lugares, de otros continentes, que han escuchado y que no son, y que ahora quieren escucharte. Y entonces Jesús dice, ok, esa es la señal ya. La señal de que las cosas ya van a cambiar y ya tengo que dejar de pensar en estar aquí, ir a la cruz, morir e irme. Y con eso Jesús entendió, ahora ha llegado este tiempo. Dios usó una señal en su vida para entender, ok, viene un cambio. Y luego dice, la hora ha llegado. Entonces Jesús dice, ok, ya veo las señales y voy a cambiar de la estación de andar predicando a la cruz de morir. Es la estación de invierno en mi vida a la que tengo que enfrentarme. Ahora, esto es bien importante, ¿saben por qué? Porque en la designación de nuestros tiempos tenebrosos debemos entender una cosa. Dios nos ha dejado señales de cuando una estación termina y de cuando una nueva estación comienza. Ustedes podrán ver las estaciones, el sol y la luna son agentes externos, son los encargados de anunciar a la tierra que la estación se ha mudado. Y muchas veces estamos en estaciones en que ya vemos esto está cambiando el tiempo, está cambiando la estación, tengo que cambiar. Y espiritualmente esto es igual, debemos reconocer los tiempos de Dios y adaptarnos a ellos. No podemos luchar contra un cambio de estación en nuestras vidas. Si usted va a los países donde empieza a hacer frío y hace nieve, sería tonto que se pusiera a orar que Dios mande calor. ¿Por qué? Porque la estación está para eso. No va a cambiar porque está diseñada y destinada. No va a decir, no la acepto el invierno, entonces voy a salir en chori con camiseta. Porque lo que le va a pasar es que se va a morir de frío. ¿Sí? No tampoco puede estar en el calor y decir, no me gusta el calor, Señor. Entonces yo no creo en el calor, entonces voy a poner suéteres y todo. ¿Por qué? Porque no creo en el calor. Lo que va a pasar es que se va a adelgazar, pues. Uno no puede luchar en un otoño donde empieza a ver que todos los colores cambian y las hojas se caen y se empieza a perder vida, se empieza a caer las cosas. Si no me gusta, no quiero esto, voy a orar para que las hojas vuelvan a los árboles. No, porque los árboles mismos, las aves, los animales, la creación, reconocen las estaciones y se adaptan a ellas. De lo que viene a entender es que cuando entras en una estación y Dios te dio la señal, no hay que pelear con esa estación porque es algo que Dios ha designado y tenemos que aceptarla y adaptarnos a la estación mientras está y cambie, porque las cosas van a cambiar siempre. Dios entonces nos enseña que hay un tiempo para cada cosa y nosotros somos encargados de reconocer el comienzo y el fin de cada tiempo para mudarnos junto a Él. Ahora, la pregunta que realmente puede venir a nuestras vidas es, ¿cuáles señales Dios me está mandando? Que me está diciendo, ojo, viene un cambio de estación en tu vida. Y para entrar ese cambio de estación en tu vida, vas a entrar en un tiempo tenebroso, un tiempo de oscuridad, un tiempo de
dificultad. ¿Saben qué aprendí también en esto con asunto de la oscuridad? Es que usted puede decirle a Dios: Señor, por favor, trae a mi vida un nuevo día. ¿Sí? Y si usted va al libro de Génesis, se va a dar cuenta que Dios dice que el día comienza en la noche. Y ese es un principio interesante. ¿Sabe por qué? Porque yo ahora por lo general estoy acostándome después de las 12 de la noche, porque me siento más tranquilo de las 9 en adelante. Y me doy cuenta que estoy trabajando, haciendo, y son las 11:59, y luego son las 12, y ya cambia de 23 a 24. Y yo digo, ya es un nuevo día, pero todavía está oscuro, ¿no? Es decir, usted no podría decir, ya estoy en un nuevo día, no, porque nosotros creemos que estamos en un nuevo día cuando vemos la luz. Pero para Dios no es así, porque usted puede estar en un nuevo día, en una nueva estación, pero todavía vea oscuro, todavía no ha salido el sol, pero ya está en la nueva temporada, está en la nueva estación, está en el nuevo momento. Podría decir a las 12:01, estoy en un nuevo día, y la gente, sí, pero está oscuro, pero no me importa, porque estoy ya en el tiempo que Dios ha iniciado en mi vida. Aunque cada vez más esté oscuro, sé que más tarde o temprano va a salir el sol y voy a ver la claridad de mi día. ¿Captan eso? Por eso es que nosotros podemos entender y decir, pero Dios, me prometiste esto, y Dios dice, sí, ya lo estoy cumpliendo. Sí, pero está oscuro. Sí, pero ya lo estoy cumpliendo. Lo que tienes que hacer es esperar a que el cumplimiento salga a la luz en tu propia vida. Y por eso es que Dios dice en Génesis, noche y día, la noche y la mañana de un día comienza ahí. No se asuste por la oscuridad. Bueno, sí, asústese porque aflige. Pero entienda esto: cada vez que va a haber un nuevo amanecer, las cosas se complican. A los jóvenes, cuando los lanzaron al horno, no solo era complicado que los lanzaran a un horno, sino que era complicado que lo calentaran 7 veces más. O sea, es como que las cosas se van a hacer más hostiles, más fuertes. Pero Dios dice, no, tienes que entender que hay una asignación de estación y una señal que debes entender, de que los tiempos en los que estás pasando no son tiempos para enterrarte, para que aunque te estén pisoteando y te estén pasando encima, estás plantado. Y va a llegar el momento en que, una vez que todo tu proceso tenga adentro, el potencial que tienes va a salir y va a servir de fruto para muchas personas. Eso es bien importante, porque la asignación tiene que ver con eso. La asignación no solamente tiene que ver con esas estaciones de la vida, sino que la asignación tiene que ver con las imposiciones, las determinaciones de Dios en nosotros. Observen ustedes el versículo 24, dice, de cierto os digo. Vaya, esa palabra, de cierto os digo, si ustedes van al griego, la palabra que se está usando allí es amén, amén. Amén, amén. Y la palabra amén, según el idioma original, es una metáfora a una palabra fiel. También se puede traducir en verdad. Esta palabra se podía utilizar como al comienzo de un discurso, como seguro, verdaderamente, en verdad, y también al final como así sea, que se cumpla.
Y esta era una costumbre que pasó de la sinagoga a las asambleas cristianas, que cuando el que había leído o discursado ofreció una oración solemne a Dios, los demás respondían amén. Y así hacían suya la sustancia de lo que se pronunciaba. Y la palabra amén es una palabra muy notable, no es la palabra tan abaratada que tenemos hoy, ¿no? Como la usamos la palabra hoy, la usamos como muletilla, no como la connotación espiritual que tiene esa palabra. Yo he oído amenes en momentos, en testimonios, y yo me drogaba, amén. Y yo le pegaba a mi mujer, amén. Yo tenía 6 mujeres, amén. Ustedes ven la palabra amén. Se murió tu jefe, amén. No se usa así. Ustedes ven la palabra amén en el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que está usada dentro de un contexto de oración y dedicación a Dios. Pero cuando se utiliza al principio, esta palabra está relacionada con algo certero, con algo, un hecho seguro y verdadero. Es una expresión de confianza absoluta. En ese sentido, cuando Jesús la usa en este contexto, está declarando, está diciendo que debemos tener la certeza absoluta y segura y creer en verdad que habrá momentos oscuros y tenebrosos designados para nuestra propia vida. Por otra parte, Jesús dice, os digo, yo les digo, y la idea es, yo les exhorto, yo les afirmo, yo mantengo esta palabra. El tiempo presente, les digo, significa que los tiempos tenebrosos son repetitivos. Las estaciones se repiten una tras otra, una tras otra. Es parte de la vida y del crecimiento en nosotros. Ahora, claro, no nos gusta porque nos dijeron de un evangelio donde no nos iban a pasar cosas malas, pero Dios permite muchas cosas en nuestras vidas. La presión es importante porque nos proyecta, nos hace sacar más fuerte de lo que realmente tenemos adentro, y lo que Dios quiere es que lo que nos ha dado no quede adentro. Por eso tiene que usar la presión. ¿Han notado ustedes una cosa? ¿Cuántos de ustedes la han regado, pero con una manguera? Sí, han visto, pero no tienen esas cositas que se le ponen. Y usted quiere regar, pero quiere hacer llegar el chorro más lejos. ¿Qué hace? Le pone el dedo con presión, ¿no? Y al poner el dedo con presión, ¿qué pasa? Sale más fuerte. Quizás Dios está haciendo eso con nosotros, ¿no? Quiere que salga algo más fuerte de tu vida. Que ya no estés tan ensimismada en otras cosas, sino que Dios quiere, te estoy poniendo esta presión porque quiero que saques el potencial espiritual que yo te he dado, que tienes ahí, que tienes dormido, y que no va a crecer si no pasas por lugares tenebrosos, por situaciones complejas. En segundo lugar, la segunda cosa esencial de los momentos tenebrosos es la condición. La primera cosa que Dios dice, mira, te meto en esto porque tenés una condición importante. Dice, si el grano de trigo. Cuando Jesús nos habla de nuestra condición como personas, nos ilustra no tanto en lo que somos, sino en lo que podremos llegar a ser. El uso del grano de trigo, ni siquiera dice que somos granos de trigo o somos elotes, somos un grano de trigo. Si el grano de trigo, y el trigo que es lo básico, lo esencial, no es un grano de ¿qué? De diamante, es un grano de trigo, lo más básico, lo más esencial.
Muchas personas se sienten mal porque no son las grandes cosas según ellos, pero según Dios, el hecho de que seas un grano de trigo implica que ese grano de trigo tiene un gran potencial y que ese uso va a llegar a ser de muchas cosas, porque Dios te ve con potencial, no con lo que eres ahora, sino con lo que puedes ser en sus manos, que puede desarrollar. Y muchas veces nos negamos a ser desarrollados por Dios y dejamos ese potencial enterrado. No, yo no puedo, yo no creo en esto, yo soy pobrecito, yo no tengo los recursos. O sea, no es tanto, hermanos, lo que tenemos, sino lo que lograremos y llegaremos a ser. Dios le dice a Gedeón: hola, varón esforzado y valiente. Y él está escondido, guardando comida porque se lo quieren robar. Y cuando Dios le dice: saludos, varón esforzado y valiente, me imagino que él ha de haber visto por otro lado y decir: ¿y a quién le habla esto? Pues, porque lo que menos me siento yo es esforzado y valiente. Pero es que no es lo que tú sientes, es lo que Dios ve que te ha puesto en tu vida, lo que te va a hacer diferente. Y Dios te ve más allá de lo que tú estás viendo en este momento. Él dice: un grano de trigo. ¿Han visto ustedes un grano de elote? ¿Sí? Cuando ustedes lo siembran, cuando es la cosecha, todo el maíz que sale, la cantidad de un granito. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice es: nosotros tenemos un potencial. ¿Saben lo que es el potencial? Hay palabras sinónimas para potencial. Es propósito, tu destino, la voluntad de Dios y tu llamado. Las palabras sinónimas son esas. En realidad, mis queridos hermanos y hermanas, el potencial es la capacidad escondida, el poder sin desarrollar, la energía que no ha sido desarrollada. Es todo lo que tú puedes llegar a hacer, pero que todavía no has llegado a hacerlo. El éxito sin uso, los dones dormidos, los talentos escondidos, lo que usted puede hacer, pero no ha hecho. Es donde usted puede ir y todavía no ha ido. Lo que usted podrá imaginar, pero todavía no ha imaginado. Es lo que puede llegar a cabo, pero todavía no ha realizado. Eso es el potencial que Dios tiene. Y a veces, hermanos, nosotros decimos: ya no puedo, estoy cansado, ya no aguanto. Pero somos más fuertes de lo que pensamos. Usted puede tener una semilla en su escritorio toda la vida, pero nunca se va a convertir en lo que fue creada hasta que la ponga en la tierra. Su potencial nunca será soltado hasta que sea plantado en la oscuridad, bajo la tierra. Todo el tiempo que está en el escritorio es cómodo y no tiene que estirarse o tratar con alguna adversidad. Y el potencial de la semilla permanecerá encerrado dentro de ella. Solo después de ser plantada y de pasar por el proceso de germinado, cuando la cascarilla externa se rompe y el nuevo crecimiento comienza, florecerá y dará mucho fruto. El problema es que mucha gente quieren el fruto, pero no quieren pasar por el proceso. No quieren estar incómodos, no quieren tener que estirarse o tratar con la adversidad, la oposición, la traición. Pero sin el lugar tenebroso, su potencial permanecerá encerrado en el interior. Esa es la posibilidad del potencial. Pero también hay una imposibilidad. Miren, la semilla no puede germinar en la luz. Si usted le preguntara a la semilla, estoy seguro de que diría: no quiero ir a la tierra. Está oscuro, es solitario y es incómodo. Y cuando la gente va a caminar sobre mí, me va a pisotear, va a pasar sobre mí. La semilla siente como si hubiera sido enterrada, como si fuera el final. Pero lo de que la semilla no se da cuenta es que no está enterrada, ha sido plantada. Tiene la vida del Todopoderoso de Dios en el interior. Ese lugar tenebroso, hostil en el que vivimos, es el lugar que es la parte crucial del proceso. A lo largo de un periodo, una vez que germina y crece, en el lugar de ser una pequeña semilla enterrada, termina siendo una hermosa flor. Y usted va a ver lo que sacó Dios de usted.
porque no se ha dado cuenta de lo que estaba pasando en su interior. Ahora, la realidad del potencial es que, miren, va a llegar momentos en su vida en cuando se va a sentir como si estuviera enterrado y habrá pensamientos que le van a decir, ya se fueron mis mejores días. En ese recorte personal arruinó mi carrera, ese divorcio manchó mi futuro, esta enfermedad va a ser mi final, tengo una nueva perspectiva. No está enterrado, está sembrado. Y Dios puede hacer muchas cosas. En el libro de Amós utiliza una metáfora que dice que el devorador comió una oveja y el pastor, cuando vio que el devorador se comió la oveja, llegó a arrebatarle una oreja y una pierna que todavía tenía en la boca el devorador, el león. Y cuando yo leí ese texto dije, o sea, ¿qué sentido tiene el hecho de que ya vos como pastor de tu ovejita, que ya se la comió el león, llegues a pelear y a batallarte por una pierna y por una oreja? Lo más lógico es decir, ya se la comió, ya no tiene sentido. Pero no, él va y rescata un pedazo de pierna y una oreja. Y Dios me mostró en el texto que el enemigo es como el león que nos quiere devorar, y a veces nos devora. Nosotros como ovejas somos devorados porque dejamos que el enemigo nos devore. Pero no importa qué tanto te ha devorado el enemigo, porque aún Dios puede rehacer tu vida, que sea con una pierna y un pedazo de oreja, porque Dios te puede levantar nuevamente, porque ese es Dios, el Dios que restaura, el Dios que cuando uno dice todo está perdido, dice no, todavía de los pedazos puedo hacerlo. Y Dios puede usar los pedazos que han quedado del momento tenebroso para sacarnos adelante. La soledad, la decepción, la pérdida, nunca habría descubierto lo que está dentro si parece eso. Y ustedes se dan cuenta allí que uno puede pensar que Dios está a nuestro favor y estamos enterrados y no debemos luchar contra esos lugares. Quizás haya tierra a todo a su alrededor, sea incómodo, pero esa tierra no está ahí para detenerlo, está ahí para sacar la grandeza que lleva uno adentro. Para eso está esa tierra que me están tirando. En tercer lugar, hablamos de lo esencial de los momentos tenebrosos de la situación. Vea lo que el texto dice. Al hablar de las situaciones, me refiero a las circunstancias tenebrosas en las que estamos metidos muchas veces. Las cosas que nos rodean, que nos hacen sentir miserables y a muchas veces con ganas de renunciar en los momentos tenebrosos. Y hay varias situaciones que me hacen decir, ya no, se acabó, ya no quiero más, se acabó esto para mí. La primera cosa, Jesús dice, si el grano de trigo no cae, ¿se dio cuenta de eso? Hay situaciones en las que realmente lo único que siento es que voy descendiendo. Y no solamente voy descendiendo, sino que en lugar de ir para arriba, vamos hacia abajo. En lugar de ir mejorando, vamos empeorando. La expresión cae es una expresión interesante, es la palabra pipto en el idioma original, y su traducción tiene múltiples significados. Se puede traducir como descender de un lugar más alto a un lugar más bajo, caer, ya sea desde o sobre, ser empujado hacia abajo, ser humillado, ser pateado, descender de una posición erguida a una postrada, ser derribado de un estado de prosperidad, caer en ruinas, ser derivado de la situación en la que vivo, no participar, perder una participación. La idea es
alguien te está tirando, te está botando, te está mandando hacia el suelo, te está diciendo, aquí te quiero tirada, tienes que caer. Y a nosotros no nos gusta descender, lo que nos encanta es ascender. No nos gusta que nos miren para acá, nos miren para allá. Y Dios dice, en las situaciones tenebrosas tendrás que tener situaciones en que si quieres crecer, si quieres tener potencial, vas a descender. Porque descendiendo es cuando te das cuenta que estás tirado, y cuando tirado lo único que te puede levantar es el potencial de Dios. ¿Qué parte más baja donde puede caer que uno en la tierra, pues? Ya no hay donde más ir, pues. O sea, ahí estás hasta el tope, hasta lo último, tirado en el piso. Hay personas que se encargan de hacernos ver a nosotros como basura, como que alguien que no sirve, que tenemos cosas que no son y que no vamos a hacer nada en nuestra vida. Y a veces creemos esas voces. Y esas voces se nos meten y llegamos a declarar lo que así somos, que todo se acabó, que ya estás mal, que ya estás descendiendo. Pero Dios dice, no, en realidad el descenso es algo necesario y va a ir hacia ahí. El tiempo aoristo del verbo implica que no se sabe exactamente cuáles fueron las circunstancias que te hacen caer, pero la realidad es que vas a caer y que vas a caer por un tiempo. Y que vas a estar ahí abajo. Eso no nos va a gustar y no nos gusta. Pero ahí es donde tenemos que ver nosotros qué es lo que Dios quiere que saque de nosotros. La segunda situación es que muchas veces no solamente te va a poner en descenso, sino que te va a poner en suspenso. ¿Por qué? Bueno, Jesús dice, en la tierra y muere. Dos elementos importantes se pueden ver con estas dos palabras. En primer lugar, ese suspenso es que nos lleva a que el lugar donde estamos es un lugar donde ya de plano no podemos estar en otra parte más, ¿no? Ya no puede haber más. Y podemos decir, ya hasta aquí llegué. No hay donde más. Incluso esa tierra me tiene que sepultar. Ahí puedo ser pisoteado, ignorado, saltado, y simplemente nadie se preocupa por alguien que está a nivel de lo más bajo de su vida. Pero recuerde, no estoy enterrado, estoy plantado. Esa condición es para que mi potencial salga. La segunda tiene que ver con las situaciones que llegamos. No solo donde estamos, sino a qué llegamos. ¿A qué llegamos? A morir. Muere. No puede haber nueva resurrección si no hay muerte. Y en la vida, miren, Dios quiere matar cosas en nuestra vida que deberían estar muertas para que puedas, no lo puedes tener más. No puedes estar jugando que sí, que no. Cuando Dios dice eso, se muere, se muere. Y cuando se muere, es ilógico que usted se le muera a alguien. Pongamos una persona, se le muera a un perrito, lo entierre en el jardín de su casa, en las que hay hoy, porque ya no hay jardines, pues. Entierre en el jardín de su casa. Y usted dice, se murió el perrito, y al día siguiente lo vaya a desenterrar porque lo quiere ver. Es ilógico, pues. Hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere que muera en tu vida? Incredulidad, infrialdad, apatía, desesperanza, religiosidad, adicciones, problemas. Dios dice, estoy tratando de matar eso, porque eso, si no se muere, no da resultado en tu vida. Tal vez pueda estar tratando con tu actitud negativa, crítica, con tu actitud de simple y sencillamente decir, no, muere, eso tiene que morir para que salga, tiene que salir adelante. Situaciones en las que estamos. Quizás yo no lo entienda, podría no tener sentido, pero Dios sabe lo que está haciendo. Pase la prueba. ¿Sabe qué he aprendido en los últimos meses? Que cuando algo muere en mi vida, algo más está viniendo a la vida. Parece como un final, pero Dios tiene un nuevo comienzo. Un amigo lo traiciona y lo deja. Una relación
se acaba y se muere, pero al mismo tiempo Dios está dando a luz a una nueva relación. Él ya preparó otro amigo que está destinado a cruzarse en su camino. Ya tiene otra persona que sí realmente lo va a apreciar y lo va a amar. Perdió un empleo, un puesto, un cliente importante, pero Dios tiene una nueva posición. Miren, ha sido fascinante encontrar cosas en la Biblia hoy, porque hay cosas que a mí me impresiona de Dios. Es el hecho de que muchas veces no vemos a Dios haciendo cosas, pero Dios las está haciendo. Y una de las cosas que veo que Dios hace es que Dios habla y prepara las cosas que nos van a venir y que nos van a llenar. Y Dios hace cosas que simple y sencillamente nosotros podríamos decir: Dios, habla a mi jefe esto, díselo por favor. Cuando están en batalla, Dios le dice al rey: no te preocupes, yo voy a mandar una voz entre las balsameras. Y cuando pasa esa voz, todos los enemigos dicen: los israelitas contrataron a otras personas y se van huyendo. Pero era la voz de Dios haciendo cosas. Tal vez ustedes, hermanos y hermanas de esta cosecha presente, jóvenes y jóvenes, o jóvenes, sería bueno que le dijeran a Dios: Padre, háblale a la persona que me va a dar su corazón. Háblale que me ame. Háblale que me busque. Háblale que realmente sea la persona que yo deseo para tener una buena relación contigo. Y es interesante cómo Dios hace cosas, habla por otros lados, porque Dios sigue hablando y le susurra y dice, ¿sí? Los lugares donde estoy allí, en descenso, estoy en suspenso, pero también estoy indefenso, porque el texto dice que quedo solo. Y eso así es. Cuando habla soledad aquí puede decir que no da fruto, pero también habla de que no hay acompañamiento en la tierra. No hay nada, te quedaste solo. José tenía la túnica de colores de oro, de colores de rojo y todo, y era la muestra del favor de su padre y el favor de Dios para la vida de José. Los hermanos lo odiaban y le quitaron la túnica, le despojaron de su favor de Dios externo. Luego lo tiraron a una cisterna que en un tiempo le hubiera ayudado porque tendría agua, pero ahora estaba seca. El pobre José está en una situación, le han quitado su favor externo y lo han lanzado a un lugar donde hay un vacío interior. Pero esa cisterna, todo eso que los hombres le quitaron, vaya usted a ver el final de Génesis y se va a dar cuenta que Dios se lo multiplicó y se lo regresó. Le regresó la túnica real y le dio la vida interior. Hermanos, tarde o temprano la lucha va a ser sola. Ni papá, ni esposos, ni hijos, ni psiquiatras, ni psicólogos, ni amigos, ni cheros, ni cheradas, ni consejeros, nada. Llegará el momento en que en los lugares tenebrosos usted y Dios solamente tendrán que arreglar las cuentas, sin intermediarios, sin nadie más. ¿Por qué? Porque siempre que va a haber una bendición, Dios tiene que tener una entrevista a solas con usted. Así es que, ¿cómo está llegando? Y mire que Dios
Dios se pone los moños, o las chongas, ¿cómo es? Dios se las pone. Dios le dice a Moisés, Moisés, subí al monte. Pobre Moisés subió 4 o 5 veces el monte, casi son 2000 pies de altura. Ese Moisés estaba bueno en condición física, porque llegaba allá y le decía a Dios, mira, dice el pueblo, andá y le decís tal cosa, y va para abajo otra vez, y luego subió otra vez. O sea, ¿por qué no le hizo su ascensor o algo, le dio un ángel para que lo haga? No, tuvo que apurar a pie para allá. Yo me imagino, por ejemplo, que Dios estuviera en el volcán de Santa Ana y me dijera, vení, subí, quiero hablar con vos. Esa subida para allá son 2 horas que cuesta, y luego otras 2 horas para bajar, y cuando esté ahí abajo me dice, ¿qué te dijo la gente? Subió otra vez. Por eso manténgase en buena salud y en buen ejercicio, porque no sabe a qué Dios lo puede llamar. ¿Sí? Allá anda con achaques, corre 10 metros y se está muriendo, falta de oxígeno. Y no estoy diciendo que solo la gente mayor, sino que también los jóvenes. Bueno, algunos hasta se lesionan jugando ajedrez, pues imagínense. Ya no juegan ajedrez porque se lesionaron. Qué yuca, o sea, hasta eso. Sube, le dice. Y llega Moisés arriba ya en el libro de Deuteronomio. Y llega a la oficina de Dios en el monte, los truenos y relámpagos. Toca, buenas, está Dios. Y Dios no le habla, fíjese. Y lee el texto. Dice que Moisés sube, está ahí viendo el espectáculo y dice que buenísimo, o sea, truenos, relámpagos, parecía show campero. O sea, que, wow. Y luego dice, bueno, ¿y Dios a qué hora fue? ¿Y saben qué dice? Al 7º día, Dios habló desde las nubes. Oiga, quiere decir que Moisés se echó 7 días en la oficina de Dios esperándolo, pues. Y ustedes no, porque esperan a los doctores todos 3 horas, imagínense, para recibir consulta. A los 7 días, dice que Dios le habló. Le pregunto, ¿cuántos días hubiera esperado usted? Si usted llega, Dios dice que me va a hablar, dice, voy igual subo, y estoy ahí parado. Señor, pasa 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días. Al 7º día dice que Dios le habló. O sea que Dios se toma su tiempo, ¿no? Dios es importante, ¿no? Y se merece, ¿no? Porque es el que merece. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios le habla a usted cuando Él quiere, pues, no cuando usted. Mire, usted no le pone la agenda a Dios. Dios es el que le pone la agenda a usted. Y por eso es que hace eso. Mi agenda es esa. Me siento indefenso, solo. Pero José salió adelante con eso. Pero al final, la última cosa esencial es que en los lugares tenebrosos obtenemos bendición. La expresión lleva mucho fruto implica una cosa importante. Note que utiliza y dice en el versículo, de cierto os digo, y muere, pero si muere lleva mucho fruto. La expresión es da mucho fruto. Quiere decir que lo que Dios va a sacar de usted no es para usted. ¿Sí? El fruto, todo lo que Dios le da a su potencial es para que lo ponga al servicio de otros. Para que la gente pueda entender, ok, sí, qué tremendo. No es para que se lo coma usted. No es para que usted diga, ah, sí, no. Es decir, la idea es que Dios hace eso. David dijo, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. No lo ensanchó en los buenos tiempos. Fue ensanchado cuando las cosas no le estaban saliendo bien. Y es cierto, porque David era menospreciado. Yo me imagino que mientras sus otros hermanos estaban siendo puestos en todo, a él lo habían mandado a cuidar las ovejas y las vacas y todo, y probablemente durante todo ese tiempo David dijo que estoy perdiendo el tiempo aquí, estoy perdiendo mi juventud, todo, pero Dios lo había plantado ahí. ¿Por qué? Porque más adelante iba a sacar su fruto.
Hay una tesis teológica con la vida de David, porque él en un salmo dice que, en el salmo dice que en pecado fui concebido. Y la idea que se da por el hecho de que él estuviera ya y que todos los demás hijos fueran llamados cuando iban a escoger rey y no llamaran a David, pareciera ser que David era hijo extramarital y que había sido alguna desliz y por lo tanto lo veían como alguien que realmente no pertenecía al círculo de la familia de Isaí. Y Dios dice: no, tráiganme a ese, al que están despreciando, al que está allá, porque allá está plantado y ahora es tiempo de que fructifique, que dé fruto. ¿Y qué hizo? Pues lo puso como rey. Y Dios dice: estoy aquí usando a este hombre para que sea futuro rey. Hermanos, los tiempos tenebrosos no nos van a dejar, van a venir. Pero depende de usted si realmente quiere ser fructificado. No pelee con esos tiempos. Lleve a Dios a esos tiempos. No le diga a Dios: sácame de esto. Sino: Señor, vente conmigo aquí. Defiéndeme aquí. Está conmigo. Porque Dios dice que cuando pase por el fuego, por las aguas, yo estaré contigo. No dice que te va a quitar el fuego y las aguas. La idea es, en lugar de sácame, quítamelo, Señor, no, hazte presente, que tu presencia sea más. El profeta Joel dijo: diga el débil, fuerte soy. Es una contradicción porque está dentro de un contexto en que de veras eran débiles porque estaban siendo atacados. Es una declaración de fe. Yo soy fuerte. ¿Por qué? Porque el poder de Dios radica en mi vida. Qué triste, hermanos, es la vida si realmente el fuego de Dios no está con nosotros. Leía que en los Juegos Olímpicos de la antigüedad había una carrera muy interesante, fíjense. Se llamaba la carrera de las antorchas. Y de ahí tiene su trasfondo cuando se dan la antorcha para los Juegos Olímpicos. Pero antes era una carrera. Y esa carrera era una carrera muy interesante, porque no ganaba el que llegaba primero, fíjense, el más rápido, el más fuerte. A todos les daban una antorcha. Ganaba el que llegaba a la meta sin que se le apagara la antorcha. Podía ser lo más rápido posible, pero cuando llegaba a la meta, en primer lugar, y los jueces no medían su tiempo, no medían nada de eso, sino que medían si llevaba fuego. Y me puse a pensar, qué triste es que corramos la vida cristiana y que cuando lleguemos a la meta, Dios me diga: se te apagó la antorcha, mijo. Llegaste, sí, pero no tenés el fuego de Dios. Miren, pueden llegar a cualquier meta, pero si ya les apagó la antorcha, no son ganadores. La meta es mantener esa pasión, que mi antorcha no se apague. Y no importa si voy caminando o cojeando, la meta es que corran otros, pero yo voy a llegar a la meta con mi antorcha en fuego. Por eso Pablo le dijo: aviva el fuego. La idea era que Timoteo se le estaba apagando la antorcha. Y le dice: no, Timoteo, no importa si tienes grandes títulos y grandes cosas y grandes logros, lo que Dios quiere es que tu fuego, el fuego de Dios en tu vida, nunca se apague. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte en esta mañana que nos ayudes, Señor. Hay tantas necesidades, podemos estar pasando por muchos lugares tenebrosos, Señor, pero estamos plantados, Señor. Tú estás ahí, estamos encerrados, oscuros. Y Padre, queremos en esta mañana orar por nuestros hermanos y hermanas, Señor. Señor, en esta mañana quisiera interceder por la hermana Gloria, Señor.
enviamos una palabra de bendición a su cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús desatamos un espíritu de sanidad, rechazamos todo ataque del enemigo, Señor, que ella pueda ser rodeada, pueda ser ministrada por el poder del Espíritu Santo en su cuerpo, Señor. Ayúdala, Señor, en su corazón, en su ánimo, en su fuerza, Señor, que pueda ver el fruto que va a traer su vida, Señor. Padre, ayúdala, Señor, en este momento. Ministrala en la soledad, en sus incertidumbres, en sus dudas, en las desilusiones que podemos tener también, Señor, en el nombre de Jesús. Yo envío una palabra de paz, de bendición, de prosperidad, de fructificación en su vida, Señor. Oro por ella, Señor, para que quites todos sus dolores, para que ella pueda tener tiempos de reposo, de paz en su vida, Señor. Señor, también queremos pedirte por otros hermanos que están enfermos, por hermana Pati, hermana Sonia, Señor, que tú le ayudes en su proceso, en el nombre de Jesús. También enviamos una bendición, Señor. Oramos por hermana Sandra, por su hija Verónica y su nieto Marcos, Señor, que tú le ayudes, Señor, en este momento, en su debilidad, en su enfermedad, Señor. También oro por Raquel, Señor, por su salud, para que tú la bendigas y le ayudes y la ministres, Señor. Oro por aquellos que se han sentido en oscuridad, vapuleados, maltratados, que se han sentido descender en la oscuridad, pero tú, Dios, estás empezando un nuevo día en sus vidas. Aunque todavía es noche, aunque todavía no se ve, estás comenzando un nuevo día en sus vidas. Oro por nuestras necesidades físicas, materiales y económicas, Señor. Provee trabajo a los que no tienen, Señor. Bendigo tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más en nombre del Señor, todos juntos por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Oremos. Señor, te damos gracias por todo lo que nos das, Señor. Hoy te queremos dar un poco de lo mucho que nos has dado. Te pedimos que bendigas las ofrendas, que las multipliques y puedan ser usadas para tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie y alabemos al Señor con alegría.
muchas veces viene de los lugares que menos nos esperábamos, de las personas que más apreciamos a veces, de lugares que no pensábamos que fueran a pasar. Pero Señor, nosotros durante la noche te creemos, que no te veamos, y en el día te vamos a ver. Pero mientras estamos en las malas situaciones, sabemos que estás ahí, aunque no podamos ver, aunque no podamos sentir. Señor, que podamos tener esta conciencia de que estás ahí, de que no nos has dejado, que estamos contigo, y eso es bueno, Señor. Estar contigo es bueno, yo espero. Todo lo haces nuevo, tu amor está en mí. Estar contigo es bueno, yo espero. De día te creo, de noche estar contigo es bueno, yo espero en ti. Todo lo haces nuevo, tu amor está en mí. Estar contigo es bueno, yo espero en ti. De noche te creo, de día te veo. Estar contigo es bueno, yo espero en ti. Todo lo haces nuevo, tu amor está hirviendo. Estar contigo es bueno, yo espero en ti. De noche te veo, de día te veo. Estar contigo es bueno, yo espero en ti. Todo lo haces nuevo, tu amor está en mí. Estar contigo es bueno, yo espero en ti. Señor, nuestros corazones solo encuentran reposo en ti. Aunque a veces es difícil porque no vemos lo que estás haciendo, pero sabemos que aunque no lo podamos ver, no estás actuando. Aunque no lo podamos comprender, tus planes son para nuestro bien.